partidarios de Astori fueron luego de reunirse con legisladores de la oposición, a quienes el equipo económico les presentó los lineamientos generales de la ley de presupuesto. Estamos con el diputado Jorge Gandini del Partido Nacional, que estuvo en ese encuentro. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? Muy bien, gusto. En líneas generales, ¿qué le pareció la presentación del ministro? Bueno, tomamos notas, no nos trajimos ningún documento y fue una presentación general de lineamientos donde el equipo económico se esmeró en sustanciar las dificultades que se viven a nivel de la economía global para poder definir con claridad cuáles son las pautas del crecimiento económico futuro. Es decir, el presupuesto se hace sobre supuestos. Sí. Hay para gastar tanto porque va a ingresar tanto. Esos son todos supuestos. Los supuestos son complicados, todos lo sabemos, y algunas cosas que han pasado en las últimas horas en algunas economías importantes en el mundo, como el caso de China, que hacen mover todas las otras economías, ponen todavía más incertidumbres. En ese contexto, a ese hay que sumarle una cantidad de variables macroeconómicas desordenadas que vienen del periodo pasado, porque si hubiera recibido un déficit fiscal del 2%, que era lo que venía de antes, sí, bueno, estaría mejor. Recién veíamos al el ministro hacía referencia justamente a eso, ¿no? Es una de las preocupaciones a la hora de elaborar el presupuesto. En 3,5 es un monto importante, son casi 2.000 millones de dólares de déficit, es decir, ya de pique gasta 2.000 millones de dólares más de lo que tiene. Claro. Y tiene que agregarle compromisos preelectorales, con una economía desacelerándose. Por lo tanto, la que le ingresa menos, le está ingresando menos a la DGI, nos decía, ya no vamos a poder seguir creciendo por la variable de mejorar la recaudación disminuyendo la evasión, que fue una variable, ya la evasión no la podemos reducir más, por lo tanto esa variable no la ponemos. Es decir, tiene dificultades hacia el futuro. Nos decía, vamos a hacer un presupuesto de 2 años, si bien el presupuesto va a contener en el planillado los 5 años, prevé los 2 primeros. Tampoco cierra mucho, porque nos dice que hace eso porque no tiene datos concretos ni certezas de para que después. Puede pasar, sí. Sí, no los tiene, pero ya nos dice que al final va a tener un 2,5% de déficit fiscal, por lo tanto para eso sí los tiene. O que va a llegar al final al 6% del producto para la educación y que va a cumplir con los compromisos. Es decir, no los tiene, pero los menciona. Lo cierto es que es un presupuesto austero, 470 millones de dólares de incremento para los 2 primeros años, es decir, 280 millones para el primer año, pongámoslos en términos reales, porque hay una danza de millones que uno se marea. Tenemos un presupuesto de 19.000 millones de dólares anuales. 280 millones anuales. No, digo, 400 de aumento, es lo que propone. En 2 años, claro. 280 en el primero, tomémoslo por año. 19.000 millones estamos gastando hoy, le agregamos 280, estamos abajo del 2%. Es decir, es un incremento por debajo del crecimiento de la economía. Ahora, ¿eso a usted le parece conveniente? Me parece que es muy poquito más de lo mismo. No hay esfuerzos en reasignar, es decir, a lo mismo le agregamos esto, no tocamos nada, no revisamos nada. Yo creo que el gobierno estaría en condiciones de ofrecer algunas otras cosas. No estamos hablando de calidad en el gasto, seguimos hablando de gastar cuánto. No avanzamos en el resultado de ese gasto. Se nos dice 40% de esos 280 millones, o sea, unos 100 y poco millones de dólares para la educación. Pero no hablamos de los resultados que le estamos pidiendo, ya vemos, tenemos cada vez menos días de clase. Hay un poco más de dinero, no es suficiente para los sindicatos, el conflicto sigue y lo único que nos aseguramos es que en el 2017 empezamos a discutir como si hubiera un presupuesto quinquenal de vuelta, porque en el 2017 se rediscute todo de nuevo. O sea, eso de hacerlo por 2 años es una señal de prudencia. No tengo más datos, lo hago por 2 años, pero también encierra el riesgo de que a los 2 años arranco con la conflictividad que siempre tengo asegurada el primer año de gobierno, ahora la voy a renovar al tercer año de gobierno. Ahora, ¿ese aumento moderado en el gasto no es bienvenido en este contexto para la oposición? Bueno, es absolutamente imprescindible, no hay de dónde sacar. Porque la otra variable que el ministro hoy nos aseguró es que el presupuesto no contiene ningún cambio tributario. Es decir, no va a haber ni nuevos impuestos, ni cambios en las alícuotas de los impuestos que hoy existen, ni caídas de exoneraciones que hoy pueden estar vigentes. Es decir, el tema tributario no se toca. Por ese lado, los ingresos se mantienen. Bueno, si los ingresos se mantienen y no hay ni carga ni afloje en ese sentido, el ajuste tiene que venir por el gasto.
Y como no hay ajuste en el gasto, el espacio fiscal es muy reducido. Y entonces, en ese sentido, el presupuesto parece ser consistente. Lo que no parece ser consistente es que con estos datos se puedan cumplir con esas metas que se ponen, de inflación, de empleo, de cumplimiento de los compromisos preelectorales, de llegar al 6% en la educación y de reducir el déficit fiscal. Yo creo haberle escuchado hoy al ministro en su exposición decir que no es lo que dijo en la conferencia de prensa, que incluso el próximo año, en 2016, podía haber incluso algún aumento del déficit fiscal en el primer año, que iba a ir descendiendo después. Para cumplir ese objetivo de bajarlo un punto en el quinquenio. Después se iría bajando, más adelante. Así como después se irían cumpliendo la educación, para llegar al 6%. Pero se dice que entre 2016 y 2017 estaría entre el 4,7 y 4,8. Hay que recordar que ahora estamos en el 4,6, o sea, se estaría aumentando un 0,1 en este año, en el año que viene, y un 0,2 en el que viene. Es muy poco en relación a la proyección de aumentar casi 1,5 para llegar al 6. Es decir que en estos 2 primeros años el gobierno es muy austero y tiene la expectativa de que Brasil va a mejorar dentro de 2 años, Argentina también, el mundo va a mejorar y entonces van a tener margen. Pero siempre es una expresión de deseo, porque la economía a nivel mundial está difícil de prever, ¿no? Nadie previó lo de China, por ejemplo, en estos meses y en estos días. Lo de hoy fue una presentación, obviamente no está el texto, pero ¿la oposición lo llevaría a este presupuesto? Bueno, hay que verlo escrito. La primera cosa, hay que verlo escrito, hay que verlo en relación a las metas y objetivos. Un presupuesto no solo es plata para qué, por lo tanto hay que ver cuáles son los objetivos, cuáles son las metas en cada una de las áreas y cómo se está distribuyendo al interior del presupuesto nacional. Hay que verlo. Yo creo que presentarle un presupuesto al Parlamento, aspirar a que el Parlamento apruebe un presupuesto con un déficit de 2.000 millones de dólares, es muy audaz. La verdad que es muy audaz. El gobierno no está haciendo esfuerzos para reencaminar los problemas económicos que vienen del periodo pasado. Para terminar, ¿cómo ve el clima político de estos días? Innecesariamente conflictivo, mal manejado, sorprendentemente mal manejado. Salimos de todo el tema del CIRPA, con una esencialidad justificada allí, pero con problemas para el futuro en materia de derechos humanos. La justicia puso la vara muy alta, muy alta. ¿No le gustó la decisión de la justicia? Me parece que puso la vara muy alta. 26 personas, sí, a mí me parece que sí, de ahora para adelante. Bueno, yo espero que la justicia, ya lo he dicho, actúe de oficio rápidamente en las colonias psiquiátricas. Si se están violando los derechos humanos en el CIRPA, con algunos funcionarios mirando lo que estaba pasando, yo quiero saber qué está pasando en las colonias psiquiátricas, donde hay informes y también videos donde se pasa muy mal por parte de enfermos. Espero que actúe de oficio rápidamente con la denuncia que han hecho los abogados defensores en la cárcel de Las Rosas en Maldonado, donde el hacinamiento, la falta de comida y atención médica son notorias y escandalosas. Espero que actúe, ni que hablar, en el caso de la represión de la Guardia Republicana, que se dice que fueron los responsables de las heridas y de que pasaron la noche como pasaron, y hay diputados que fueron testigos de ello. Es decir, la vara está muy arriba. Ahora viene todo este otro tema en la educación, que como lo decía, para mí es innecesario. Primero hay una mezcla de radicalismos. El movimiento sindical toma como primera medida la última, la huelga. Y dentro del Poder Ejecutivo se toma como primera medida la más fuerte, la esencialidad. En un sector que, yo tengo opinión, no cabe la esencialidad en la educación. ¿Usted cree que no cabe? No cabe. El derecho de huelga está garantizado. ¿Por qué están tan divididos también dentro del Partido Nacional sobre este tema? No sé, para mí no cabe. A ver, estuvimos de acuerdo cuando se hizo con la basura, porque atentaba contra la salubridad, la salud. Estuvimos de acuerdo, nadie dijo nada con el caso del CIRPA, porque hay un tema de seguridad y de garantía de los internados. Claro. Si lo hubiera en la salud. Ahora es muy particular la situación. Pero escúchame, ¿qué es la esencialidad? Garantizar que se cumplan servicios esenciales mínimos. Sí. Si se decretara en la salud, no habría quizás un oftalmólogo atendiendo en policlínica. Sí. Lo que estaría asegurado es la puerta de emergencia, las urgencias, las operaciones, eso estaría asegurado. En la educación, ¿qué es lo esencial? ¿Primer año? ¿Tercer año? ¿En los comedores? ¿Qué es lo esencial? Todo.
Es decir, fue mal enfocada, fue un acto de autoridad que se quiso imponer, Ahora, usted... que no tiene salida, porque ahora si desacatan, ¿cuál es la medida? ¿Destituir a todos los maestros? Ahora, es tan particular la situación que Jorge Larrañaga está a favor. Salió rápidamente. Todos estamos a favor. Pou dijo que está a favor de la esencialidad, pero no en este caso. Todos estamos a favor de que no se sigan interrumpiendo las clases. Está bien, pero la no discusión es la esencialidad. Bueno, porque el gobierno tomó la última medida, a mi juicio apartado, al margen, no ajustado a derecho, pero tomó la última medida, la más radical de todas. Está bien, pero sobre esa medida Larrañaga dijo que está de acuerdo. 3 días para terminar el debate presupuestal, 3 días. La Federación Uruguaya de Magisterio estaba para firmar hoy el convenio, hoy firmaba. De las 19 federaciones, 17 estaban de acuerdo con el convenio, 2 no. No había parado un solo día primaria. Pero claro, esta medida terminó uniendo a todo el movimiento sindical, no solo a los de la enseñanza de Montevideo del interior y de cada una de las ramas, también al resto del movimiento sindical, porque puso un aspecto mucho más relevante sobre la mesa. Y entonces estos radicalismos conducen a una situación muy difícil de manejar. Yo al menos digo, ha sido extemporánea, inoportuna la medida que tomó el gobierno de esencialidad, de la cual no tiene retroceso. Diputado, gracias por haber Con mucho gusto.